Hoy estamos haciendo el estudio del libro de Efesios. Bienaventurados, dice la Biblia. La palabra es bendecidos, felices, aquellos que vienen para conocer la palabra de Dios, que atesoran la palabra de Dios. Esas personas son pocas, quiero que sepan, pero son pocos los cristianos que crecen espiritualmente, pero estos son los que se llevan lo mejor y lo máximo que Dios ha preparado. ¿Por qué? Porque tienen el conocimiento adquirido de la palabra de Dios. Y la mayor parte de la persona no lo hace. Yo se los he puesto de una manera diferente, la más fácil. La mayor parte de las personas acepta la sangre de Cristo para su salvación, pero rechaza la mente de Cristo para su edificación. Entonces, si nosotros tenemos la mente de Cristo, tenemos lo mejor y lo máximo que el propio Creador, el Mesías, el Hijo de Dios, ha preparado para los que los aman. Tener la palabra de Dios es tener lo máximo que existe en nuestra mente. Entonces, eso se los digo antes de iniciar, y por eso es que las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente. Por eso nos dice que no nos adaptemos a este mundo, que más bien renovemos nuestra mente con la palabra de Dios, para que sepamos estas cosas y las tengamos en nuestra mente. Bien, estamos haciendo el estudio de Efesios de esta lección número 590, como la tienen en la pantalla. Y antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios, que estamos llenos del Espíritu Santo para poder discernir, para poder almacenar, para poder atesorar la palabra de Dios en nuestros corazones. Hagamos eso y después de eso le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por este enorme privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu invisible y poderosa palabra en nosotros. Nosotros sabemos que todo lo creado vino de tu palabra, invisible. Tú dijiste y se hizo. La materia existe porque tú hablaste y se hizo la materia. Y ahora a nosotros, haciendo uso de nuestro libre albedrío, nos permites tener esa poderosa palabra para guiar nuestra vida. Señor amado, te damos las gracias y ahora te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y que todo nosotros sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, el estudio que estamos haciendo tiene que ver con la vida única del cristiano. Nosotros, la vida cristiana es sobrenatural. ¿Por qué digo que es sobrenatural? Porque no la puede hacer un incrédulo, una persona que no ha creído en el Señor Jesucristo, no ha nacido espiritualmente y por ende no puede entender las cosas espirituales, no puede vivir la vida espiritual. Puede entrar a la religiosidad, puede entrar a la moralidad, puede entrar a los golpes de pecho, puede entrar a una serie de cosas, pero no puede de ninguna manera vivir la vida cristiana. La vida cristiana se vive a través de la plenitud del Espíritu Santo. Y la entrada a la vida cristiana es algo espectacular. Nosotros estamos haciendo, por ejemplo, el estudio el sábado del libro de Deuteronomio, donde vemos cómo Dios le da las instrucciones a Moisés para que el pueblo de Israel a la final establezca el pueblo de Dios donde va a regir el Mesías eternamente. ¿Okay? Y después de eso estamos viendo en el estudio que hacemos el día domingo el reino venidero, donde se habla de lo que va a suceder cuando llegue nuestro Señor Jesucristo a la faz de la tierra y cómo las cosas se perfilan para ir allá. Ahora lo que estamos haciendo el día miércoles con el libro de Efesios, en estos momentos estamos viendo la vida única del creyente y cómo es que Dios hace para rescatarnos a nosotros de las tinieblas a su luz admirable. Nosotros sabemos que es a través de la salvación, nosotros sabemos que es a través de la fe en el Señor Jesucristo, pero ¿cómo lo hace? ¿Sí me explico? ¿Cuáles son los detalles que Él nos puede dar a nosotros para que nosotros sepamos estas cosas? Y ustedes lo que se van a dar cuenta es de que Dios puede ir a nivel molecular y del nivel molecular te puede explicar todas las cosas. O sea que nosotros podemos entender todo cómo funciona porque Él a nosotros como hijos de Dios, como sacerdotes y como embajadores de Él, nos permite saber esa información. Y esta es la porción de la información que muchas de las personas no quieren conocer. Entonces no tienen ningún entendimiento de lo que es Dios y cómo hace las cosas Dios. Y tienden a las cosas espectaculares, tienden a los milagros, tienden a cosas que no entienden, ¿verdad? Creen que Dios solamente es amor, por cierto hay que amar a todo el mundo. Pasan por alto la justicia de Dios. El amor de Dios tiene que estar vinculado con la justicia de Dios. Es más, el punto de relación que nosotros tenemos con Dios es su justicia, no es su amor, su justicia. La justicia de Dios tuvo que ser vindicada, la justicia de Dios tuvo que ser aplacada, la justicia de Dios tuvo que ser
puesta en el orden correcto y solamente nuestro Señor Jesucristo lo puede hacer. Por eso vino y murió en la cruz, para pagar el justo requisito de la ley, o sea, por la justicia. Y sí lo hace por amor, porque no puedes desvincular de Dios el amor y la justicia. Pero la justicia es importantísima. ¿Por qué? Porque sin esa nosotros no podemos recibir la rectitud de Dios, no podemos recibir la justicia de Dios imputada a nosotros. ¿Me explico? Entonces, permítame enseñarles a ustedes cómo es que nos saca Dios a las tinieblas por medio de la redención, cuya doctrina hemos estado estudiando. Entonces, primero, yo les he dicho esta definición ya un par de veces, pero ahora se la voy a poner en la pantalla. Aquí tienen ustedes la definición. Si quieren tomar una fotografía, tomen la fotografía, porque esta definición es importantísima, porque tiene las tres partes de lo que es la salvación, de lo que hace la sangre del Cordero de Dios, de lo que hace la sangre de Cristo. Y en la doctrina, entonces, de la salvación, que es nuestro inicio, nuestra entrada al plan de Dios, es nuestra entrada a la primera fase del plan de Dios. El plan de Dios tiene tres fases. La primera es la salvación, la segunda es el crecimiento espiritual, que es la santificación aquí en la faz de la tierra, y tercero, la santificación final, que es cuando nosotros tenemos todo lo que Él ha preparado para nosotros. Pero entonces, ¿qué es lo que hace con su sangre? Esta es la sangre del Cordero de Dios. En la doctrina de la salvación existen tres conceptos claves: la redención, la reconciliación y la propiciación. Y la frase "la sangre de Cristo" aplica a las tres doctrinas. Ahí las tienen ustedes. La primera es la redención. Redención quiere decir redimir, pagar un precio por algo para poderlo obtener. Se dirige al pecado que mantiene al hombre separado de Dios en las tinieblas y es un problema en lo que concierne a la relación con Dios. Esta doctrina es vista desde el punto de vista de un rescate pagado en la cruz para nuestra salvación. Eso es lo que hace la sangre del Cordero, paga por nuestra salvación. Miren, Él ha pagado por todos los pecados de toda la raza humana. ¿Okay? O sea que el pecado ante Dios ya no es el tema, porque ya está pagado. No puede pasarte por juicio dos veces, correcto. Ya el juicio pasó a nuestro Señor Jesucristo por el juicio. El problema es que muchas personas no lo aceptan, y si tú no aceptas la obra, entonces tú no tienes la salvación. ¿Por qué? No porque tus pecados no han sido perdonados, porque ya han sido pagados en la cruz y perdonados, sino porque tú no has aceptado al Cordero de Dios y el amor de Dios, y por eso no tienes la justicia de Dios. A ti no llega la rectitud de Dios imputada. ¿Se dan cuenta? Ese es el problema. Entonces, ahí vemos la redención, y después la segunda parte es la reconciliación. Una vez que nosotros somos redimidos y somos rescatados del mercado de esclavos del pecado, entonces ahora somos reconciliados con Dios Padre. Antes éramos enemigos de la cruz, ahora somos familia real. La reconciliación siempre se dirige hacia la raza humana. El hombre es reconciliado a Dios por la muerte de su Hijo. Y después la propiciación tiene que ver con el hecho que Dios queda propiciado por la obra que hace el Señor Jesucristo en la cruz. Y significa que la justicia de Dios queda satisfecha con la obra de redención de Dios, que es Cristo en la cruz, y ahora a nosotros nos puede imputar su justicia. Ahora nosotros tenemos la justicia perfecta de Dios. Entonces, eso es lo que les quiero enseñar, y eso es lo que vamos a expander. Y nos damos cuenta que Jesucristo es el único que califica para ser el Redentor. Y eso se debe a su nacimiento virginal. Para llegar a ser nuestro Redentor, Cristo tuvo que llegar a ser un miembro de la raza humana para ser juzgado por los pecados del mundo. Y nuestro Señor Jesucristo vino al mundo con alma, cuerpo y espíritu, al igual que Adán fue creado. Recuérdense que Adán fue creado con alma, cuerpo y espíritu. ¿Okay? Él, al pecar, muere espiritualmente. La progenitura de Adán viene con alma y con cuerpo, separado de Dios. Tiene que creer en el Señor Jesucristo para nacer espiritualmente, para que tenga alma, cuerpo y espíritu. El último Adán, que es el Señor Jesucristo, por eso se le conoce como la semilla de la mujer. ¿Por qué? Porque como semilla de la mujer, él no tiene el pecado original de Adán. Entonces él nace con alma, cuerpo y espíritu, porque en él no está la progenitura del hombre, sino de la mujer y de Dios. Entonces él vino al mundo con alma, cuerpo y espíritu. Entonces la impecabilidad, que es la inhabilidad de poder pecar, hay una frase latina que dice "posse non peccare, non posse peccare". O sea, puede no pecar y no puede pecar. Puede no pecar en su humanidad. En su humanidad él pudo no pecar. Él optó por no pecar. Y no puede pecar en su deidad. Imposible, Dios no puede pecar. Porque el pecado es en contra de Dios. Y Dios no está en contra de sí mismo. Todo lo que Él dice es fidedigno y bueno. Nada de lo que Él dice es fuera de lugar. Entonces,
La impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo retuvo su calificación como redentor. O sea, la impecabilidad significa que cuando ustedes ven el Cordero de Dios sin mancha y sin contaminación, esa impecabilidad se dirige a la contaminación. Él nunca se contaminó con el mundo. O sea, pero de nacimiento era impecable. O sea, sí me explico. O sea, que él, como hijo de Dios, no tenía la naturaleza pecaminosa, no tenía el pecado. Y en su caminar fue impecable. O sea, él no se contaminó. Entonces, vimos que la doctrina de la redención no puede enseñarse sin tener o entender la doctrina de la unión hipostática, que explica el hecho de que Él, nuestro Señor Jesucristo, el Mesías, es Dios y es hombre en una sola persona para siempre. Eso se llama la unión hipostática. La palabra griega hupostasis. Entonces, en vez de que nuestro Señor Jesucristo se encarnara, una vez que se encarna nuestro Señor Jesucristo, eso es lo que les quiero decir, una vez que Él se encarna, Él por su propia decisión y plan deja de hacer uso de ciertos atributos de su deidad para beneficiarse en la carne. El Señor Jesucristo es diferente al Padre y al Espíritu Santo en que Él adiciona a su deidad la humanidad, que lo puede hacer, Dios puede hacer eso, puede adicionar, el Padre lo puede hacer, el Espíritu Santo lo puede hacer, porque Él es Dios, entonces Él lo puede adicionar, y Él adiciona su humanidad para poder venir a la faz de la tierra. ¿Se dan cuenta? Él sigue siendo igual al Padre y al Espíritu Santo, pero Él opta por hacer esto para hacer la obra de redención. Entonces, pero no los usa para beneficiarse a sí mismo. Él lo que hace es que Él no usa algunos de sus atributos como hombre para beneficiarse o alimentarse a sí mismo, para darse energía, etc. Él tuvo que depender del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es el primero que utiliza el Espíritu Santo para podernos legar el día de Pentecostés a nosotros. En el día de Pentecostés la iglesia recibe el Espíritu Santo y todos nosotros en el momento que creemos en el Señor Jesucristo tenemos el Espíritu Santo. Entonces Él tuvo que depender del Espíritu Santo en su humanidad. ¿Okay? Y eso nos habla entonces de la doctrina de kenosis. La kenosis es que Él no hace uso de ciertos atributos de su deidad para beneficiarse a sí mismo, pero hace uso de otros para mantener el universo. Miren, si nuestro Señor Jesucristo no mantiene el universo, Pilato no lo hubiera podido condenar. ¿Me explico? No hubiera podido porque Él es el que está manteniendo el universo, pero Él no lo utiliza para zafarse del asunto que tenía enfrente de Él. Entonces, esa doctrina de kenosis es que Él se despoja del uso de ciertos atributos de su deidad. Y también se relaciona a la redención. Pero eso no implica que los atributos fueron rendidos o destruidos, que eso es parte de la doctrina falsa de kenosis. Él no destruye nada, sino simplemente que no los usa en su humanidad. ¿Okay? Entonces, ya tenemos dos cosas muy importantes entonces. Primero, que no tiene el pecado original de Adán, viene como hijo de Dios, Dios hijo, es Dios que toma en adición a su deidad el ser hombre, y entonces para hacer eso se conoce como la unión hipostática, porque en Adán está todo lo que es Adán, el ser humano. Todos los seres humanos tienen atributos especiales, y Dios tiene atributos especiales. Los atributos de Dios no se mezclan con los atributos del hombre en Jesucristo. ¿Okay? Él hacía uso de los atributos humanos para hacer la voluntad del Padre, mientras que todavía era Dios completamente. ¿Se dan cuenta? Para mantener el universo. Entonces, esa es la doctrina de la unión hipostática. Y entonces, una vez que entra en unión hipostática, hace el uso de la otra doctrina, que es la doctrina de kenosis, que es no hacer uso de sus ciertos atributos para beneficiarse a sí mismo. Sin embargo, por otro lado, mantiene el universo. Bien, entonces, ahora veamos la actitud mental de Cristo como Redentor. La actitud mental de Cristo como Redentor es muy importante. Es una cosa es calificar, ¿verdad? Como les dije la semana pasada, para poder ser el Redentor siendo impecable, porque Él era impecable y calificaba. Eso es otro asunto que es muy interesante. Ninguno de nosotros califica. Hay personas que se dan látigo y creen que están muy pegados a Dios y que ellos son personas especiales porque no cometen cierto tipo de pecados. Pero tú puedes hacer lo que te dé la gana. No calificas. Ninguna persona califica para ir a la cruz. Solamente el Señor Jesucristo calificó en virtud de su nacimiento virginal. Entonces, pero una cosa es querer ser nuestro Redentor y otra cosa es hacerlo. Otra cosa es decir, voy a hacerlo. ¿Okay? Aún así, Jesucristo, por su amor, quiso redimir a la raza humana,
y la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo fue un acto de su propia voluntad. Y les decía Filipenses 2, 5 a 8 para enseñarles eso. Y en la eternidad pasada, cuando hablamos de la eternidad pasada, se los pongo de esa manera. Alguna gente me dice, bueno, puede ser eternidad pasada, eternidad futura, eternidad es eternidad. Sí, eternidad es eternidad, pero resulta que aquí este círculo representa el espacio sideral, con todas las galaxias que existen en la faz de la Tierra. Y ese espacio sideral incluye vamos a sacarla aquí afuera, ¿okay? Incluye ¿cómo se llama? Se conoce como la Vía Láctea, la galaxia, es una galaxia, que la galaxia de la Vía Láctea, que es donde nosotros residimos. En uno de los brazos está el Sol, el brazo se le conoce como el brazo de Orión. Entonces ahí está el Sol y estos planetitas que son chiquititos. Bueno, aquí en el espacio sideral, solamente en la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, hay más de 300 billones de estrellas. Y esta es solamente una de ellas. Y de estas hay 600 billones en el espacio sideral. ¿Quién hizo eso? Nuestro Señor Jesucristo dijo, hágase, ¡pa! Y se hizo. ¿Okay? O sea, hay que entender eso, que nosotros somos muy pequeñitos, pero Él vino y se hizo hombre para que nosotros podamos ver este asunto. Entonces, yo les digo eso, que nuestro Señor Jesucristo, hizo el universo entero, ¿okay? Y Él decide hacerse hombre aquí en este planeta que se llama Tierra, para demostrarle a Lucifer que Él es perfecto. ¿Okay? Y a nosotros nos llama para enseñar su perfección, y que tiene que ver con el libre albedrío de la persona, el hecho de que la persona va a entrar o no va a entrar a favor de Dios o en contra de Dios. Cuando tú eliges al Señor Jesucristo, estás a favor de Dios. Ya tú has demostrado en el conflicto angélico que Dios es perfecto, que Dios es justo y misericordioso. ¿Se dan cuenta? Entonces, claro está, te conviertes en un enemigo aférrimo de Satanás, especialmente si estás creciendo espiritualmente. Pero no te preocupes, porque más grande es el que está dentro de ti que el que está en este mundo. Y la protección que tienes de Dios es extraordinaria. Entonces, Él lo hace de su propia soberanía. Y cuando hablo de la eternidad pasada, entonces si ese es el espacio sideral, ¿verdad? El espacio sideral es creado. El espacio sideral tiene materia, tiene tiempo. ¿Y qué más tiene? Espacio. ¿Okay? Tiene materia, tiempo y espacio. Antes de que esto existiera, era la eternidad pasada. Si lo vemos en una forma lineal. Aquí, si estamos viendo de aquí para acá, ¿verdad? Linealmente, en la eternidad pasada, antes de que esto existiera, existía Dios. Y después, en la eternidad futura, existe Dios. Y eso es claro, va hacia todas las direcciones, porque es la eternidad. El espacio sideral y la tierra es una creación de Dios. ¿Okay? ¿Sí me explico? Entonces, por eso solamente lo hago para que tengamos un marco de referencia, porque nosotros estamos pegados al tiempo y al espacio. Nosotros somos criaturas que estamos sujetas al cronómetro. ¿Okay? Todos los días estamos sujetos al cronómetro, al tiempo, en una cierta cantidad de tiempo en la faz de la Tierra, y nosotros hacemos decisiones y tomamos decisiones en ese periodo de tiempo, que de paso, les digo, es parte de los parámetros que Dios pone para resolver el conflicto angélico. Todo eso es parte. Entonces, aquí vemos que Él es el que hace esto en la eternidad pasada, por su propia soberanía. Él decide no solamente crear a los ángeles, porque Él creó a los ángeles, y después de que creó a los ángeles, hizo el espacio, el tiempo, el espacio, todo lo que Él hizo. Y los ángeles vieron toda la creación de la mano de Dios. Entonces, tenemos algo que es extraordinario. Él supo todas estas cosas antes de que sucedieran. Billones y billones de años atrás, Él sabía todas estas cosas. Ya Él, lo que pasa es que la pone en acción. Para nosotros, tenemos que hacer las cosas paulatinamente dentro del cronómetro, ¿verdad? Y nosotros sabemos que a medida que nosotros estudiamos en la faz de la Tierra, empezamos a adquirir conocimiento de cierta cosa, nos hacemos expertos en una cosa, los que son inteligentes y se dedican, ¿verdad? Pero de todas maneras, aunque no lo estudies concesivamente, pues a la larga, dices, bueno, yo voy a hacer esto en la vida, pues ¿qué más? Y a eso te apegas y poco a poco vas logrando el objetivo. Pero nosotros, lo que pasa con nosotros es que nosotros vamos adquiriendo información que nos hace inteligentes en el campo que nosotros utilizamos. Dios lo supo todo instantáneamente, todo.
Toda la medicina, toda la geografía, toda la geofísica, toda la astronomía, todo lo sabe instantáneamente, todo. Nada se le escapa, nada se le va, todo lo mantiene con el poder de la palabra de su boca. ¿Okay? Ahora, los únicos individuos que Dios no puede, porque Él mismo lo diseña de esa manera, tocar para hacerles cambiar de manera de pensar, es el ser humano. El ser humano, Dios no se puede meter con su libre albedrío. Tú decides qué vas a hacer. No se puede meter. En el momento que se meta, se acaba el conflicto angélico. Si se dan cuenta, entonces nosotros somos los que decidimos y por esa decisión nosotros glorificamos al Señor cuando escogemos al Mesías, al Señor Jesucristo. Y esa es una sola decisión, pero hay decisiones que nosotros tomamos diariamente, así como las tomó nuestro Señor Jesucristo para ir a la cruz. Nosotros tomamos las decisiones diariamente de crecer y de conocer a nuestro Creador, de conocer íntimamente a nuestro Creador, al jefe. Lo conoces y mientras más lo conoces, más lo amas, más te protege, más te bendice, todo lo bueno, todo lo bonito, todo lo que sirve, viene de Él. Entonces tú adquieres sabiduría, la sabiduría de Dios. Y eso es algo extraordinario. Bien, entonces la edad de nuestro Señor Jesucristo se dispuso a someterse a la encarnación, decía Hebreos 9:14 en la Biblia. Y aquí en el tiempo, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, cuando hablo del tiempo, ya ustedes entienden cuando lo digo aquí en el tiempo que nosotros vivimos en el globo terráqueo, en la Tierra. Ese es tiempo, somos sujetos al tiempo. Entonces, aquí en el tiempo, la humanidad de nuestro Señor Jesucristo se dispuso a ir a la cruz todos los días de sus 33 años aquí en la faz de la Tierra. No fue una vez, todos los días tuvo que tomar decisiones diarias, 100, 200 decisiones todos los días de ir a la cruz, de mantenerse fiel, de mantenerse firme, de mantenerse haciendo la voluntad de Dios. Entonces, Él fue obediente al plan del Padre. Y le decía Romanos 5:19 y Lucas 22:42. Entonces, al pasar por alto, y esto es muy interesante, la creación angélica convirtiéndose en Dios hombre, Dios hizo algo extraordinario. Pasa por alto a los ángeles, Él puede haber sido ángel, pero no lo hizo. ¿Okay? Él preparó el camino en la eternidad pasada para que cada creyente en el Señor Jesucristo sea superior a los ángeles en su cuerpo de resurrección. O sea que nosotros, Él fue creado un poco menor que los ángeles y Él lo dispuso como jefe de todas las cosas y ahora nosotros estamos en Él. Entonces, si tú conoces la mente de Cristo con la cual Él logró todo el objetivo de ganar la victoria estratégica, imagínate tu posición. Tu posición es para la gloria de Cristo. Nadie te la quita. Miren, aquí en la faz de la tierra, ustedes ven a los políticos cómo trabajan y invierten dinero para tener 4 años, 8 años de presidencia, por ejemplo. Y después eso pasa, lo que quieren es poder y que la gente los mire. Nosotros vamos a gobernar con el Señor Jesucristo, pero va a ser por dedo y va a ser eternamente, señoras y señores. Entonces la inversión es tremenda porque es para la gloria del Señor Jesucristo que lo hace. Entonces, Él preparó el camino en la eternidad pasada para que cada creyente en el Señor Jesucristo sea superior a los ángeles en su cuerpo de resurrección. Y durante el periodo de la historia humana, los ángeles son superiores a los hombres. En estos momentos ellos son mejores. Ellos no están sujetos a la tierra. No están sujetos al oxígeno como nosotros, no están sujetos a la gravedad de la tierra. Ellos pueden ir de un lado para otro, son como ángeles de luz. Ustedes se dan cuenta de la velocidad que tiene la luz. Entonces, son ángeles de luz, no están sujetos a tantas condiciones como al ser humano. Nosotros sería como tener una pecera en la casa y en la pecera tienen los pececitos. Esos peces están restringidos al tiempo y al espacio que tú les has dado. ¿Me explico? Entonces, así somos nosotros. Los ángeles no están sujetos a eso. Ellos van y vienen y hacen. Entonces, o sea que son superiores a nosotros en estos momentos. Y son superiores en inteligencia también, porque nosotros estamos restringidos por la materia. Nuestro cerebro está hecho de materia gris, ¿verdad? Pero es muy poquita. Todo lo que grabamos, lo grabamos químicamente. No, ni siquiera es un disco duro, sino que químicamente se queda grabada la información. Es algo increíble que dure tanto tiempo en nuestra cabeza la información. Ustedes se ponen a pensar, eso se grabó químicamente en mi cerebro y yo puedo mantener esa información por un periodo de tiempo prolongado en mi mente y puedo sacar esa información así de rápido como un disco duro, saca la información, la utilizas. ¿No les parece extraordinario que Dios pueda hacer eso? ¿Ah? Ahora los ángeles no tienen ese problema, los ángeles tienen todo y retienen todo en su corazón. Entonces, Él prepara el camino de todas estas cosas. Ahora, durante el periodo de la historia humana, entonces los ángeles son superiores a los hombres, pero en Cristo vamos a ser superiores a los ángeles por toda la eternidad. Y este es el tema de Hebreos 1 y 2, capítulo 1 y capítulo 2. Entonces, veamos ahora la necesidad de que el Mesías, el Hijo de Dios, llegue a ser un miembro de la raza humana. Primero, para ser nuestro Salvador. Muy importante. Segundo,
para ser nuestro mediador entre Dios y el hombre. Él tenía que ser igual con las dos partes. Tercero, para ser nuestro sumo sacerdote. Ya ustedes saben que todos nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo y Él es el sumo sacerdote. Y cuarto, para llegar a ser el hijo de David. Y les decía, 2 de Samuel 7, 8 al 16, Salmos 89, 20 al 37, etc. Entonces ahora piensen por un momento conmigo algo que es muy interesante. Más de 3.000 años atrás, 3.000 años atrás, Dios le prometió a David que él tendría a un hijo que gobernaría para siempre. ¿Okay? Esa es la promesa. Y esa promesa fue hecha enmarcada en un contrato incondicional. Dios es un Dios de contratos. Y siendo incondicional, tiene que ser cumplido. Pero eso en el primer advenimiento del nacimiento virginal, nuestro Señor Jesucristo recibe su segunda patente real. Ese es el motivo por el cual la recibe, que es hijo de David. ¿Okay? O sea que Él tiene 3 patentes reales. Una patente real son títulos reales que tiene el Señor Jesucristo. Es el Hijo de Dios, Dios Hijo, su familia real es el Padre y el Espíritu Santo. O sea, en su deidad tiene al Padre y el Espíritu Santo. En su humanidad, Él es el Hijo de David, que es la dinastía preponderante de Israel. ¿Okay? Él es el hijo mayor de David. Entonces, aquí tenemos nosotros que es la segunda patente real, hijo de David. Ahora, para poder llegar a ser hijo de David, Jesucristo tuvo que llegar a ser verdadera humanidad, tuvo que encarnarse. En su segundo advenimiento, entonces, nuestro Señor va a cumplir esa promesa a David. Cuando regrese, Él se va a sentar en el trono de David, en el cual no se ha sentado nadie desde la deportación babilónica. Cuando salió Judá a la deportación babilónica, hasta ahí llegó el asunto. Estamos hablando de 1500 y pico de años atrás, casi 2700 años atrás, 2500 y pico. Bueno, entonces nadie se ha sentado en el trono de David. Se va a sentar en el trono de David el Señor Jesucristo cuando regrese. Entonces la humanidad de Cristo montado en un caballo blanco va a regresar a gobernar sobre la tierra, no solo por los 1000 años del milenio, sino por toda la eternidad en la nueva tierra y los nuevos cielos. De paso, fíjense qué importante es nuestra abolición, nuestro libre albedrío. Fíjense el valor que tiene. O sea, yo quiero que ustedes lo vean porque una vez que ustedes se den cuenta de eso, ustedes se dan cuenta que no, aquí no me mueve nadie, en otras palabras. Porque por las decisiones que nosotros tomamos en un periodo pequeño de nuestra vida, ponle 40, 50 años, tú dices, no, yo voy a conocer al Señor. Primero que recibes una cantidad de bendiciones espectaculares porque estás con el Señor. Y segundo, lo que pasa es que esas decisiones te van a hacer a ti gobernante no solamente en el milenio, sino eternamente. O sea, las mejores posiciones. ¿Y se les dio esa oportunidad a todas las personas? Sí, a todas las personas se le dio, a todos. ¿Había algún motivo por el cual no la podían recibir? No, todo era libre albedrío. Hombre rico, mujer, hombre, judío, gentil, no importa tu trasfondo, no interesa. Si tú quieres conocer al Señor, tú lo vas a entender porque el Espíritu Santo ilumina toda la información divina para que tú llegues a crecer. Entonces llega de nuevo a ser tu libre albedrío. Por eso es compensado tan altamente el libre albedrío. Y por eso yo les insisto y les insisto. Ahora, ¿qué saco yo insistiéndoles a ustedes que crezcan? Bueno, resulta que la corona mía son ustedes. Mientras más crezcan, mejor. Porque estoy haciendo mi labor. O sea, yo me dedico a estudiar porque yo sé de qué se trata. ¿Se dan cuenta? Entonces, la mejor colada, hay muchas personas que esperan afuera, muy bonito su sermón, Señor, pasan, ¿verdad? Ustedes han visto las iglesias esas, que Él está afuera dándole la mano. Eso para mí no significa nada, Señor. A mí lo que me interesa es que ustedes vengan y conozcan a Dios. Eso sí me interesa. Eso sí vale la pena. O sea que se acaba todo ese asunto de la religión. Ese asunto no interesa. Entonces, el beneficio que nosotros tenemos es mutuo. El beneficio que ustedes obtienen del pastor es que son alimentados con la palabra de Dios para ser bendecidos eternamente. Y el beneficio que tiene el pastor por alimentarlos ustedes es que Él es bendecido eternamente. O sea que nos beneficiamos mutuamente. ¿Se dan cuenta? Así es el diseño. Entonces, es algo maravilloso que a nosotros nos da ánimo para seguir la marcha. Entonces, el asunto, o sea que la promesa fue ofrecida en el primer advenimiento de nuestro Señor Jesucristo y es cumplida en el segundo advenimiento, a David. ¿Okay? Cuando los apóstoles trataban con los judíos, después del día de Pentecostés, que comienza la iglesia, al inicio del libro de los Hechos, que es el que tiene todos los récords históricos, siempre hacían la pregunta los judíos, ¿cómo puede ser Jesucristo el hijo de David y el hijo de Dios a la misma vez? Esa es la pregunta porque, miren, en todos los lugares existen personas que conocen la palabra, que han estudiado y que saben de qué se trata y otros que no. Pero lo que no tienen que hacer las preguntas. Entonces, claro,
Claro está, pues la respuesta se encuentra en la unión hipostática, la famosa doctrina de la unión hipostática, que a su vez tiene que ver con el concepto de la redención. Si Él no se hace hombre, no puede redimirnos. Entonces, la redención fue enseñada en el Antiguo Testamento. Aquí yo les estoy diciendo que cómo estas personas hacían la pregunta, pues la hacían, pero no estudiaban el Antiguo Testamento porque ahí se encuentra la información. Entonces, veamos de que la doctrina de la redención fue enseñada por medio de la sangre de los animales en el Antiguo Testamento. Por eso ellos tenían esto. Aquí están los animales que se sacrificaban. Eso eran unos sacrificios constantes, porque al pueblo se les enseñaba por medio de rituales. Esa era la edad del ritual. Entonces se les enseñaba. Y lo que voy a hacer es que le voy a dar una cantidad de versículos bíblicos que hablan del asunto. Y aquí vamos a poner el primero, Hebreos 9:22. Y según la ley, dice, casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Ahí lo tienen ustedes clarísimo, ¿verdad? Y eso a nosotros nos indica que los creyentes del Antiguo Testamento, tales como Job, por ejemplo, aplicaban las doctrinas de la redención y resurrección a sus circunstancias. Ellos lo hacían, los que conocían a Dios lo hacían. En Job 19:25, como lo tienen en la pantalla, yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. O sea que está la redención y la propiciación que hace Él por los pecados. Y ellos aplicaban estas dos cosas, la redención y la resurrección, porque ahí está la resurrección del Señor Jesucristo. Y después de esto, nos damos cuenta que al recordarse de la redención, Él estaba viendo hacia la muerte espiritual de Cristo en la cruz en el futuro. Y al recordarse de la resurrección, estaba viendo hacia adelante, más todavía, a la muerte física o somática de Cristo en la cruz, lo cual anticipaba su resurrección. O sea que todo eso lo ve. Ahora, en los Salmos, en Salmos 34:22, David dice lo siguiente, y ahí se los pongo. Salmos 34:22. El Señor redime el alma de sus siervos. Ahí está la redención. Ahí la ven ustedes, esa es la redención. El Señor redime, paga el rescate por el alma de sus siervos. Por el alma, no por el cuerpo. Jesucristo no murió en la cruz por nuestro cuerpo, porque la carne y la sangre no heredarán el reino de Dios. Él murió por nuestra alma, que somos nosotros, la verdadera persona. Lo que pasa es que la verdadera persona reside en este cuerpo terrenal, temporal y finito, que se acaba. Se va acabando poco a poco. Ya miren cómo va el mío, no tengo que decirles mucho, ¿verdad? Poco a poco se va acabando, señoras y señores. Quiéralo o no quiera. Te haga cirugía plástica o no te haga cirugía plástica. Hagas ejercicio o no hagas ejercicio. No importa. Allá vamos, el reloj sigue tic, tic, tac, tic, tac, tic, tac. Aquí está Pac-Man comiéndote el tiempo hasta que se te acaba el tiempo y se acaba tu oportunidad de tomar las decisiones correctas, porque se te acabó el tiempo. Entonces, el Señor redime el alma de sus siervos y no será condenado ninguno de los que en Él se refugian. ¿Okay? Ahí tienen ustedes lo que dice el Antiguo Testamento para los creyentes del Antiguo Testamento. Es el alma del creyente que es redimida en la salvación, no el cuerpo. De otra manera, nosotros no pudiéramos morir físicamente. Ahora, otro asunto interesante. La sangre de Cristo es el precio del rescate de redención. Ahí tienen ustedes la sangre del Cordero. Eso es lo que le enseñaban al pueblo de Israel. La sangre del Cordero, la sangre del Cordero, la sangre del Cordero. Y una vez al año el sumo sacerdote entraba con la sangre del Cordero, entraba al lugar del propiciatorio, ¿verdad? Derramaba la sangre, entraba por el lugar santísimo, rociaba la sangre, volvía a salir, eso era por los pecados del pueblo, volvía, tomaba otra palangana, entraba y hacía por sus propios pecados el derrame de sangre. Entonces, la sangre de Cristo es la moneda del reino espiritual. O sea, tú no puedes pagar la entrada con otra cosa. No se acepta ninguna otra moneda, ni el oro, ni plata, ni piedras preciosas se aceptan. Solamente la sangre de Cristo tiene suficiente valor para rescatarnos a nosotros. Y esto se los enseño a ustedes en Efesios 1:7. En Él, en Cristo, tenemos redención mediante su sangre. O sea, redención es la compra. El perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia. Entonces, ahí vemos que es el Señor Jesucristo el que hace la obra a favor de nosotros. Y después, en Colosenses 1:14 dice, en quien tenemos redención a través de su sangre, el perdón de los pecados. ¿Sí lo pueden ver? Entonces, y después de eso tenemos en 1 de Pedro 1:18, sabiendo que no fueron redimidos de vuestra mala manera de vivir, heredada de sus padres, como dice,
con cosas perecederas como el oro o la plata. Aquí tú no puedes comprar la entrada. No importa que sea Bill Gates con 40 billones, 50 billones de dólares, no es suficiente. ¿Ok? Con oro o plata, sino con la sangre preciosa como de un cordero sin tacha y sin mancha ni contaminación. La sangre de Cristo. Ahí tienen ustedes cómo es que funciona. Entonces, por medio de una analogía, entonces, la sangre de Cristo representa a la obra de salvación de Cristo en la cruz. Se tenía que representar por medio de sangre. ¿Por qué? Porque resulta que los sacrificios eran con sangre. Se degollaba el animal y la sangre se traía. ¿Okay? Y el altar hablaba de la cruz. Entonces, a ellos se les enseñaba de esta manera lo que iba a pasar, el sufrimiento y la agonía del Señor. Entonces, con eso en mente, ustedes pueden verlo, que esta analogía de la sangre representa la obra de salvación. Y les pongo a 2 de Corintios 5:21. 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. La justicia de Dios en él es la rectitud perfecta de Dios que yo les he puesto aquí en la pantalla, aquí en el pizarrón. Esta es la rectitud de Dios que recibimos nosotros al creer en el Señor Jesucristo. Todos nosotros tenemos una rectitud imperfecta. A veces nos sentimos muy ofendidos porque alguien dijo algo de nosotros y esa es nuestra área de fortaleza. Pero en el área de debilidad, le das rienda suelta. No eres tan quisquilloso. Pero si es en un lugar donde a ti no te gusta, entonces te montas en tu caballo blanco y te pones, ¿por qué hizo eso? ¿Verdad? Porque la rectitud propia de esa manera. No, la rectitud de Dios es diferente, es perfecta. Y esa es la que nosotros tenemos en el momento que creemos en el Señor Jesucristo. Y después de esa, en Pedro, primera de Pedro 2:24, dice, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Dice en su cuerpo porque como deidad, recuerde que Él es la unión hipostática, hombre, Dios. En su deidad no puede cargar con los pecados. Por eso se hizo hombre, para cargar con los pecados del mundo en su humanidad, que como hijo de David, a fin de que muramos al pecado. O sea, nosotros somos sepultados con el Señor Jesucristo. ¿Y por qué morir al pecado? Porque ya el pecado no es... El pecado a nosotros no es el tema en la salvación. Ya ese está pagado. Pero sí es tema cuando tú pecas por la separación que te hace de Dios. Porque el pecado te aleja de Dios. Te aleja de la Biblia y la Biblia te aleja del pecado. Si tú le das rienda suelta a la naturaleza pecaminosa, te vas a meter a hacer lo que te gusta a ti y te olvidas de Dios. Te olvidas de Dios. Simplemente te olvidas de Él porque estás disfrutando tanto el asunto que no tienes tiempo para Él. Entonces, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. La justicia es la rectitud perfecta de Dios. Que no utilicemos esta parte porque esta solamente la hace el hombre carnal, pero esta parte la hace el hombre espiritual. Cuando tú estás en el estado espiritual, estás haciendo uso de la rectitud de Dios. Por eso es tan importante que tú confieses tus pecados y te mantengas en comunión con Dios, porque de esa manera está activada la rectitud de Dios en ti. ¿Me explico? Entonces por eso Él dice que confesemos nuestros pecados para caminar en la plenitud del día, en la rectitud de Dios. Y dice, muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuimos sanados. Entonces, es interesante que aquí hay una analogía muy importante que define pues el asunto. Ahora, la redención remueve la condenación de la ley mosaica. La ley mosaica estaba ahí para enseñarnos a nosotros que nosotros éramos irrevisiblemente pecaminosos. Todos nosotros, sin excepción, pecamos, bueno, nos debería de llamar pecos vil, ¿verdad? Porque tenemos pecas por todos lados. Desde peca sí, eso fue lo que contestaba. Hija mía, peca sí, por todas partes. Sí, nosotros somos como la pecosa, que nosotros pecamos constantemente. ¿Okay? O sea que nosotros tenemos que tener la redención de nuestros pecados. Y lo que pasa es que la ley mosaica te condena. La ley mosaica tiene las normas perfectas de Dios. Cuando Él dice, no cometerás homicidio, y el Señor Jesucristo te dice que si tú juzgas a un hermano, ¿verdad? Y en tu mente tú has usado tu mente para hacer algo, hermano, tú has cometido pecado. Dice, si un hombre ve a una mujer para codiciarla, ha cometido pecado. No dice si una mujer ve a un hombre para codiciarlo, también ha cometido pecado. Pero lo mismo, él está hablando de la misma cosa. ¿Okay? O sea que lo hacemos, ¿verdad? Hasta le ponen nombre. ¿Saben cómo le llaman? Taquitos de ojo. Órale, taquitos de ojo.
¿Por qué? Es lo mismo, estamos hablando de la misma cosa. ¿Ok? Estás codiciando algo que no es tuyo, pero nosotros, la naturaleza pecaminosa es tremenda, señoras y señores. ¿Ok? ¿Vas a evitarlo? No, no lo puedes evitar. Tú no puedes evitar que estás saliendo por la calle y de repente pasa una mujer increíble enfrente de ti. ¿Y qué vas a hacer? Tú no vas a ningún hombre que hace eso, que no quiere ver. O no, o sea, apártate de mí, Satanás, ¿no, señor? ¿De verdad? Y lo mismo con las mujeres. Para las mujeres no dicen nada porque son muy calladitas, pero pasa un tipo con unos musculotes, una cosa así impresionante. Bueno, no voy a seguir ahí porque mira a María inmediatamente y dicen, qué porquería. Ah, o sea, todos nosotros lo hacemos, todos nosotros. Aquí no hay uno que no se escape. Por eso la ley mosaica le tapa la boca a todo el mundo. Eso es lo que dice la palabra de Dios. La ley mosaica le tapa la boca a todo el mundo, porque todo el mundo la viola. ¿Has puesto al Señor tu Dios toda tu vida número uno? No. ¿Lo haces constantemente? No. No, no lo haces constantemente. ¿Tú siempre pones al Señor número uno en tu vida? No. No lo haces. Simplemente no lo haces. Porque si lo hicieras, otra cosa cambiaría. Pero mientras tú estás creciendo, Dios sabe que nosotros somos imperfectos y Él sabe que nosotros necesitamos la confesión y Él sabe que nosotros tenemos que crecer y Él sabe que a pesar de todas esas condiciones que van en contra de nosotros, que es el mundo, la carne y Satanás, nosotros podemos librar la batalla a través de la plenitud del Espíritu Santo, confesando nuestros pecados. ¿Okay? Poco a poco se va arreglando el asunto. No es que vamos a ser perfectos, sino que llegamos a la madurez. Nosotros nunca podemos llegar a ser perfectos en la faz de la tierra mientras estemos vivos. No lo puedes hacer. No trates porque te va a hacer la vida imposible. ¿Saben lo que pasa con las personas que tratan de ser perfectas? Se convierten en legalistas. Creen que lo pueden hacer y sean. Hay personas dentro de la cristiandad. Hay un señor que era muy cristiano, muy en los tiempos pasados, que se castró a sí mismo para hacer la voluntad de Dios. ¿Okay? ¿Quería Dios que se castrara? De ninguna manera. Él quería que él pasara por medio del problema que tenía para darse cuenta que Dios es todopoderoso y que Dios sí puede hacer lo que él dice que tiene que hacer. Entonces todo eso hay que tenerlo en mente para no salirnos por la tangente, para no andar pidiendo cosas que no son. Eso es lo que está pasando con el asunto del género hoy en día. ¿Verdad? Que hay que 76 años y que va a ser mujer y que va a hacer la operación. Ahora eres ingeniero, fíjate, ahora vas a rehacer tu cuerpo, vas a meterte hormonas, vas a hacer desastres. O sea, no haces caso de lo que Dios hizo. Vas a hacer cambios tú, por tu propio libro de Dios. Ese es el ser humano, señoras y señores. Entonces, aquí, fíjense lo que sucede con la ley mosaica. La ley mosaica nos condena a nosotros y la ley mosaica es la maldición de la ley. Y por eso dice, Cristo nos redimió, nos compró de la maldición de la ley. Esta es la ley mosaica. Habiéndose hecho maldición por nosotros. O sea que, ¿por qué dice? Porque escrito está, maldito todo el que cuelga en un madero. Eso hace mucho antes de que fuera el madero. ¿Okay? Él colgó por nosotros, hizo pecado por nosotros, hizo maldición de la ley por nosotros. Él es el que da todo esto. Y en Gálatas 4, 5 y 6, nos deja saber que la redención de la condenación de la ley tiene como resultado la doctrina bíblica de la adopción. Es por eso que somos adoptados como hijos de Dios. Y se los pongo aquí. Gálatas 4, 5. Con esto vamos a terminar. Gálatas 4, 5. A fin de que redimir de nuevo el pago, a los que estaban bajo la ley mosaica. ¿Okay? Todos nacemos bajo esta ley, ¿okay? La ley perfecta de Dios. No estamos en la edad de Israel, pero las normas de Dios siguen siendo las mismas. Entonces, nosotros no podemos superar la ley. Entonces, todos estamos en maldición. Pero en este caso, él está hablando acerca de los judíos. Pero habla de los judíos y los gentiles. A fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley mosaica para que recibiéramos la adopción de hijos. Y ahí le está hablando ahora a nosotros, para que recibiéramos la adopción. Y porque son hijos ahora, Dios las ha enviado el Espíritu Santo de su Hijo a vuestros corazones, clamando Abba Padre. Ahora podemos decir Abba, que quiere decir Padre en el hebreo. ¿Por qué? Porque ya nos redimió y ahora nos hace familia real y ahora nosotros estamos a su lado, pero no quiere decir que seamos perfectos. El hecho de que tú tengas hijos no significa que son perfectos, ¿correcto? Que no hagan desastres. Pero siguen siendo tus hijos. Sean buenos, sean malos, hagan lo que hagan, de todas maneras tú los amas, son tus hijos. Ahora, si hacen lo que no es correcto, ¿qué es lo que sucede? Bueno, si no hacen lo que te va a dar a ti pesar, te va a dar
caramba, ¿cómo es posible que mi hijo haya salido de esta manera, etcétera? Y si hacen las cosas bien, te agrada el corazón. De otra manera, pues, pero sigue siendo de la familia. Y eso somos nosotros. Él nos ha dado a nosotros todo lo que necesitamos porque Él nos creó, Él nos hizo, Él sabe cómo funcionamos. ¿Se dan cuenta? Bueno, ahí terminamos entonces. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para conocer todo este plan maravilloso que tú has diseñado para los que te aman, Señor amado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas estas cosas que estudiamos y que sea todo para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.